Yo soy Pamela Vallejos, soy consultora externa de comunicaciones de Paremos el Acoso Callejero y estamos aquí hoy día con Gaela, quien es una activista trans increíble. Gaela, ¿podrías presentarte, por favor? Imainaya, Pamela, Imainaya Yaykunas, Taraykunas, Guarmicunas, Tini Gaela, Tracacha Prandina, ¿cómo están? Soy Gaela. Gracias, Gae. Entonces, estamos aquí reunidas hoy día porque en el marco del Mes del Orgullo hemos decidido conversar sobre el acoso sexual callejero y la diversidad LGTBIQ+, ya que es muy importante reconocer la interseccionalidad de la violencia de género que vivimos las personas, o sea, las mujeres y las personas LGTBIQ+. Entonces, quería hablar contigo, Gaela, primero sobre cómo era el contexto pre-pandemia. Y mi primera pregunta es, ¿cómo crees que la visibilidad de las personas LGTBIQ+, como especialmente mujeres lesbianas, bisexuales y trans, impacta su experiencia en el espacio público? Sí, yo creo que en realidad esta pandemia, esta crisis no ha hecho más que enrostrarnos las desigualdades, las brechas y la violencia que sufrimos las mujeres en toda nuestra diversidad, tanto las mujeres heterosexuales, pero sobre todo las mujeres bisexuales, las mujeres lesbianas, las mujeres trans y la población LGTBI. Pero ojo, o sea, no solamente ha evidenciado esta situación, sino que además ha profundizado la violencia. ¿No es curioso cómo la mayoría de los delitos se han reducido, ¿no? Los asaltos a los bancos se han reducido, los asaltos, ¿no? La mayoría de los delitos se han reducido, pero los delitos relacionados a la violencia de género se han disparado, se han incrementado, ¿no? Entonces, esto no es casual, esto tiene que ver con una estructura, con un sistema capitalista, patriarcal, pero sobre todo violento y asesino, ¿no? Entonces, yo creo que aquí hay que dejar claro que esto no ha venido a construirse hace un mes, hace 2 meses, hace un par de años, sino es algo que se ha instalado dentro de la sociedad, normalizando y justificando la violencia. Y por eso sí es genial tener estos espacios de diálogo para poder ir disputando y construyendo una sociedad con justicia y con igualdad. Claro, y justo como mencionas de cómo esta pandemia ha profundizado estas grandes injusticias que tenemos en nuestra sociedad, quería preguntarte sobre tus impresiones del mensaje que dio el presidente Vizcarra cuando anunció la medida de pico y género. ¿Cuáles eran tus primeras impresiones cuando escuchaste su intención de querer hablar sobre la inclusión? La verdad es que justo estuvimos mirando, recuerdo el día, perfectamente, estuvimos mirando la celular, escuchando el mensaje, y vimos cómo comenzaba a referirse desde la ignorancia, a, ¿no? Hablando, confundiendo términos, confundiendo discriminaciones y violencias, ¿no? Pero más allá de la terminología y del mal discurso completamente enredado que dio, a nosotros nos surgió mucha preocupación y inmediatamente salimos a grabar. Me acuerdo que venimos inmediatamente a la sala y nos pusimos a grabar un video mostrando nuestra preocupación y más allá de criticar esta medida, brindamos algunas propuestas de cómo prevenir posibles situaciones de discriminación y de violencia contra las personas trans, pero también contra las mujeres lesbianas, bisexuales, gays y bisexuales que no se ajustan al sistema binario o a lo que apreciamos como masculino o femenino. Salimos a dar algunas posibles soluciones como un protocolo de detención, como algún video simple y sencillo que sea rotado por todos los policías, por todos los militares. Sin embargo, se hizo caso omiso de eso, ¿no? Y luego vimos cómo comenzaron a flotar distintos y múltiples casos de violencia, de detenciones arbitrarias, de burla, de humillación contra las personas trans, tanto, no solamente las mujeres trans, ¿no? En su mayoría sí, las mujeres trans hemos sufrido esto, ¿no? Con mayor intensidad, pero también ha habido casos de transmasculinos, de trans no binarias, de personas de género no fluido, de personas de género fluido, de compañeras lesbianas, ¿no? Yo he atendido, por ejemplo,
en el marco del típico plan de género, 3 casos de compañeras lesbianas y bisexuales que han sido detenidas por sus expresiones de género, no solamente por la orientación sexual y la identidad de género, sino por sus expresiones de género. Calcarlo porque eso, o sea, esa medida de género tenía solamente el nombre, porque en la práctica lo que ocasionaba era generar condiciones para que la policía y para que la sociedad ejerza violencia sobre nuestros cuerpos, ¿no? Entonces, ojo que no ha sido lo único, ¿no? En realidad todo, absolutamente lo que se está dictando en medio de esta pandemia y lo que se ha ido dictando en políticas públicas carece de enfoque de género, ¿no? No hay ninguna medida que tenga un enfoque de género y eso preocupa, ¿no? Claro, me parece muy importante lo que mencionas sobre la expresión de género, que usualmente no se habla mucho, nos enfocamos mucho en orientación sexual e identidad de género, pero la expresión de género que tenemos, es decir, cómo nos comunicamos nuestro género a través de la vestimenta o cómo nos comportamos, también impacta la discriminación que vivimos en el espacio público. Me parece algo muy importante de recalcar, y además, como mencionaste, la declaración del presidente Vizcarra obviamente notaba de que hay una carencia muy fuerte de enfoque de género dentro del Ejecutivo. O sea, ¿cómo es posible de que nadie se le ocurrió que tal vez esa medida sería problemática para las personas trans, como especialmente las mujeres trans y las personas no binarias? Entonces, ¿tú qué recomendarías, aparte de lo que has mencionado, para que el Ejecutivo como que evite realizar este tipo de errores? O sea, yo lo que creo es que primero cualquier política pública que se construya debería tener la participación y las voces de las personas, sobre todo la población en situación de vulnerabilidad, ¿no? O sea, no se puede construir una política pública sin tener un enfoque interseccional, porque en la práctica estaría vulnerando a personas en situación de vulnerabilidad, ¿no? O sea, por ejemplo, en medio de toda esta pandemia, no hay un plan de salud intercultural que abogue por las personas indígenas. No hay un plan de salud LGTBI para las personas LGTBI. No se cree que esta pandemia afecta a todos de la misma manera y no es así. No hay diferentes afectaciones, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿qué es lo que hemos visto ahora? Antes nos decían que la culpa la teníamos las mujeres y las diversidades por cómo vestíamos, por cómo andábamos, por dónde estábamos. Y en medio de esta pandemia hemos demostrado que la culpa nunca la tuvimos nosotras. La culpa siempre la han tenido los violadores, siempre la han tenido los asesinos, siempre la han tenido los feminicidas, siempre los han tenido los agresores, los acosadores, ¿no? Yo creo que aquí lo que nos toca en realidad es construir nuevos paradigmas. Lo que nos toca es cuestionar cómo ha venido funcionando ese sistema, cómo ha venido funcionando esa sociedad y dejar de criar, de educar en las diferencias, ¿no? O sea, tenemos que educar en igualdad, en amor, y no basta con enseñarle a nuestras niñas, hay que enseñarle a los niños también a que dejen de violentar, a que dejen de agredir, a que dejen de matar. Exacto, sí, desde Paremos el Acoso Callejero también nos parece recontra importante el enfoque de género en la educación, y como mencionaste, no solamente empoderar a las niñas, sino también enseñarle a los niños que no está bien acosar, que no está bien agredir o violentar a otra persona, especialmente a una mujer. Y sí, me parece recontra importante no solo en la educación, sino en las políticas públicas. Y hablando de políticas públicas, durante toda esta controversia del pico de género, el Ejecutivo publicó el decreto 1470 y en el artículo 3 mencionaba el respeto estricto de los derechos humanos y uso de la fuerza. Y ahí se menciona orientación sexual e identidad de género. Quería saber cuál era tu opinión con el decreto legislativo, como salió, o sea, ya la declaración fue hecha y después los ministros además también salieron a decir que no, es según apariencia, no por lo que dice en tu DNI. ¿Qué opinas sobre este esfuerzo que intentó hacer el Ejecutivo durante esa controversia? Sí, yo primero, a mí me parece en realidad absurdo que el presidente hasta ahora no se haya disculpado con la comunidad LGTBI, con las personas trans, ¿no? O sea, en realidad, para mí me preocupa que no haya
asesor, una asesora con enfoque de género que le pueda soplar bien las respuestas, ¿no? Y que tenga que confundir homofobia con transfobia, ¿no? Eso es preocupante, por un lado. Y lo segundo que me preocupa es que el presidente nos haya usado para decir que este es un gobierno, una gestión inclusiva, cuando en la práctica no se preocupa por asegurarle una vía libre de violencia a las mujeres y a las personas LGTBI. Por ejemplo, en esta crisis sanitaria nos han dicho, váyanse a su casa y lávense las manos. Las personas trans no tenemos casa. Las personas trans no tenemos la posibilidad de poder ahorrar, porque los pocos ingresos que tenemos son para comer y a veces ni siquiera para eso alcanza. O sea, apenas estamos alquilando lugares y en este contexto no podemos laborar. La mayoría de nosotras no hemos terminado educación primaria, secundaria, universidad, institutos, estamos fuera de las planillas, estamos en empleos formales y no podemos hacer las actividades que antes hacíamos para autogestionarnos. Entonces es curioso cómo le dices a la gente, vete a tu casa y lávate las manos. ¿Con qué agua nos vamos a lavar las manos? ¿Y en qué casa si no tenemos la posibilidad de tener un techo propio, ¿no? Y es curioso cómo el Estado se dice inclusivo en el discurso, pero en la práctica no le ha garantizado ningún mecanismo de ayuda a las personas trans, ni a las mujeres o familiares víctimas de feminicidio, ni a las mujeres que han sufrido violencia históricamente. Entonces es curioso porque para mí esta gestión tiene poco o nada de inclusivo. Y en el marco de todo esto me parece saludable una normativa como la que señalas, y lo pusimos en nuestras redes, apenas se emitieron. Creo que es un pasito más adelante, pero al mismo tiempo también hay que decirlo con toda sinceridad, o sea, es insuficiente. Y Por hay que supuesto. revertir que no haya una política que celebrar, ¿no? Que no haya una norma, sino que en realidad el Estado apueste por completo en garantizar los derechos de las mujeres y las personas LGTBI. Todas las políticas deberían poner orientación sexual y identidad de género. Orientación sexual y identidad de género, no una, sino en realidad todos los mecanismos. El sistema judicial debería estar con esa lógica, ¿no? Entonces yo creo que es saludable, es un pasito más adelante, pero es insuficiente y hay que caminar. Todos los pasos nos tocan dar todavía. Por supuesto, o sea, siempre es bueno ver que se incluye orientación sexual e identidad de género, pero como dices, es realmente insuficiente porque no tenemos una ley de identidad de género, no tenemos matrimonio igualitario, no tenemos una ley contra crímenes de odio, estamos muy detrás de los otros países de nuestra región con respecto a políticas públicas para nuestra comunidad. Y además de los pequeños logros que tenemos, por ejemplo, como la mención de las personas LGTBIQ+, en el Manual sobre Derechos Humanos para la Policía, habla sobre cómo se debería tratar a las personas LGTBIQ+ en situaciones de violencia, pero aún así hacen caso omiso, como se vio durante la medida de pico y género. Varias mujeres trans fueron agredidas, violentadas, discriminadas y detenidas, y cuando eran detenidas eran vulneradas completamente sus derechos humanos. Entonces, estoy muy de acuerdo con lo que mencionas, el enfoque de género es transversal, tiene que estar en todas las políticas públicas, las personas LGTBIQ+, estamos en todos los espacios, entonces no necesitamos una ley especial, sino estar presente en todas las leyes. Ahora, no sé, quisiera hablar un poco para las personas que no saben la experiencia de las personas LGTBIQ+ en el espacio público, si podrías comentar un poco de tu experiencia con el acoso callejero como una mujer trans. Sí, antes de ¿Sí? pasar a eso, a mí me parece necesario de repente recalcar un poquito lo que mencionabas, ¿no? Porque es recontra importante tener que dejar claro, por ejemplo, que todo lo relacionado a la violencia y a lo que vivimos se ancla dentro de un sistema, ¿no? Y ahí es necesario seguir con lo que tú dices, ¿no? Por ejemplo, cuando yo estaba pequeña, cuando yo iba creciendo, yo pensé que la culpa la tenía yo, ¿no? Cada vez que me insultaban o que me agredían o que me veían como un depósito de semen en la calle o que simplemente se creían con el derecho de poder tocarme y gritarme e insultarme en los espacios públicos, yo pensaba que la culpa era mía por vestir de cierta manera, por caminar de cierta manera, por expresar y por mostrar mi feminidad, que era algo que me brotaba. O sea, yo he intentado contenerlo en mil oportunidades, pero es imposible, no es lo que brota en nuestras entrañas.
Y no tiene que ver solamente con sentimientos, no tiene que ver con lo que te fluye, con lo que te brota desde el fondo, ¿no? Y yo he sufrido desde agresiones verbales hasta agresiones físicas, intentos de violación, ¿no? Individuales y grupales también, sobre todo grupales de hombres en cancha, compitiendo por quién vulneraba más mi integridad, ¿no? Entonces yo creo que ahí eh, hay que recalcar que todo esto forma parte de una estructura, ¿no? Una estructura que educa a los hombres para tener que agredirnos y que nos educa a nosotras para tener que soportar y ser sumisas ante estas agresiones, ante estas violencias, ¿no? A mí, cada vez que hablo con otras mujeres, cada vez que hablo con otras compañeras trans, cada vez que hablo con otros compañeros, compañeras trans, termino viendo que lo que yo he vivido, lo hemos vivido muchas. Y es curioso cómo en algún momento sentimos que la culpa la tenemos nosotras, ¿no? Cuando en realidad la culpa no es nuestra, la culpa es siempre del agresor, ¿no? Sí, por supuesto. Y todo lo que mencionas son casos terribles de acoso callejero, violencia en el espacio público, que en verdad cuando se incorpora a la interseccionalidad de identidad de género se agravia muchísimo, porque no solamente estás viviendo el machismo, sino también la transfobia mezclada. Entonces, también simplemente para agregar desde la perspectiva de una mujer bisexual que yo, el acoso callejero usualmente me afecta más cuando yo estoy en pareja, debido a que yo como sola, como mi expresión de género y cómo me veo y cómo la gente me percibe, siempre es desde una perspectiva heterosexual. Entonces, mi visibilidad como persona de la comunidad solo surge cuando estoy con una persona que es percibida como mujer o como una persona no binaria. Y usualmente, como mencionas, las agresiones son verbales, puedes sufrir insultos, sexualización. Nunca he tenido alguna agresión física por eso, por suerte, pero sé que en el caso de las mujeres trans sí es muchísimo más fuerte. Y quería saber un poco sobre qué opinas sobre el impacto de la visibilidad de las mujeres trans en el espacio público, ya que yo sé que puede hacerlas más vulnerables, pero también aporta a como que mostrar de que existen y que están en nuestra sociedad y que merecen tener todos sus derechos. Yo creo que ahí también es necesario hablar primero desde la experiencia. O sea, yo recuerdo mucho mis años de vida y algo que nunca voy a olvidar es cómo mientras transicionaba iba perdiendo mis privilegios de un hombre, ¿no? Cómo mientras iba transicionando y dejaba crecer mi cabello o usaba cada vez más prendas asociadas al femenino, perdía el trabajo, me echaban de casa, eh, cómo mis amigos me dejaban de hablar o cómo mis profesores, mis docentes en la universidad terminaban diciéndome, no, tú no puedes exponer porque por esto, por esto, por esto, ¿no? Entonces, he visto en carne propia cómo iba perdiendo mis privilegios, pero al mismo tiempo también veía cómo el trato en la calle cambiaba, porque tiene que ver con lo que dices, ¿no? O sea, eh, antes la sociedad me podía aguantar como un gay reprimido, ¿no? Pero no pueden aguantar a una persona trans. Y las reacciones de quienes están en contra de la igualdad son enormes, ¿no? Son tan, las reacciones de las personas que están en contra de la igualdad son tan grandes que se terminan traduciendo en violencia, ¿no? Yo recuerdo muchísimos episodios de violencia y por ejemplo, recuerdo uno en el que un hombre me comenzó a seguir y como no me gustaba el tipo, yo agarré y le dije que me deje, ¿no? Que no me moleste, que no me siga. Pero el tipo simplemente no entendía no, y me comenzaba a seguir con mucha insistencia. Cuando yo comencé a correr, el tipo comenzó a correr y me jaló hacia una esquina. Y cuando yo le dije, ¿qué tienes? ¿Qué te pasa? Si te estoy diciendo que no.
no, ustedes no tienen derecho a decir que no. Además, o sea, intentó abusar de mí a la fuerza y cuando yo lo terminé empujando, la problemática, la violenta fui yo, ¿no? O sea, la que intentó escapar y huir de una violencia, de un intento de violación, terminó siendo la culpable, ¿no? Y eso no hace más que demostrar en realidad cómo también, o sea, las calles son peligrosas para lo femenino, para la feminidad, no solamente para las mujeres con vagina, ¿no? Sino en realidad para todo aquel que exprese feminidad, ¿no? Como lo que tú comentabas, que hay una diferencia entre Pame caminando sola por la calle y Pame caminando con sus parejas, ¿no? Si tuvieras una pareja, un hombre, no habría problemas para esa sociedad. Genial, todo bien, muy bien, la bisexual que está cumpliendo con la heteronorma, ¿no? Pero el problema viene cuando tú decides amar libremente y cuando tienes una pareja que a esa sociedad no le gusta, ¿no? Cuando estás con una mujer. Entonces, es lo mismo en las personas, en las personas trans, ¿no? O sea, yo no puedo reprimir, yo no puedo esconder quién soy, ¿no? Las personas trans no podemos decir, bueno, voy a guardar mi identidad de género en mi armario, voy a guardar mi identidad de género en mi casa, hoy día no saco mi identidad de género. No, o sea, eso no es posible en las personas trans. Pero al mismo tiempo también, o sea, es difícil transicionar, es difícil expresar tu identidad de género y creo que ha tenido altos costos en mi vida, ¿no? O sea, yo he tenido que aprender a dejar muchas cosas atrás por luchar, ¿no? Pero creo que ha sido la mejor decisión que he tomado en mi vida, porque a pesar de las adversidades soy feliz, porque a pesar de las limitaciones y de las dificultades, me siento llena, me siento plena y siento que puedo continuar siendo quien soy, ¿no? Y creo que en realidad el principal instrumento para las personas trans y para el feminismo ha sido la visibilización, el mostrar que aquí estamos. Es nuestro principal instrumento de lucha, pero además de lucha, es nuestro principal instrumento, creo yo, de amar y de conseguir y estrechar lazos, ¿no? Sí, estoy de acuerdo con todo lo que mencionas, me parece muy potente como lo has mencionado, especialmente con respecto a la visibilidad de las personas trans y tu experiencia propia. O sea, como dices, es una fuente de alegría poder ser quien eres abiertamente, no tener que ocultarte porque no deberías tener que, como dices, quitarme mi identidad de género porque quiero salir a la calle sin que nadie me fastidie. O sea, eso no es una opción. Y para las personas con respecto a nuestra orientación sexual, o sea, personas mujeres lesbianas, bisexuales, cisgénero, tal vez sí se podría como que no percibir nuestra orientación sexual, pero me parece como que una arma de doble filo la visibilidad de una persona trans, porque aunque por fin estés pudiendo vivir como quien eres, recibes mayor violencia en las calles. Y Sí, también me gustaría rescatar lo que menciona sobre dónde nace este acoso sexual o esta violencia en el espacio público hacia las personas LGTBIQ+, es porque justamente estamos yendo en contra de la heteronorma. Es decir, se asume que todas las personas somos cisgénero y heterosexuales. Y el momento de que mostramos que no lo somos, ahí es donde somos más vulnerables a violencia, a discriminación, en el caso de las mujeres, a hipersexualización y el acoso sexual que puede suceder en varios espacios, pero que también sucede en el espacio público, porque es como un insulto para las personas quienes creen en esta heteronorma que nos atrevamos a ser quien somos y amar como queremos. Entonces, eso es un mensaje que sí le dejaría a las personas para que entiendan un poco mejor por qué se sufre el acoso sexual callejero hacia las personas LGTBIQ+, de una manera distinta. Y bueno, quería también hablar un poco sobre cómo esta nueva normalidad que estamos viviendo ahora en un mundo con COVID, y ahora que poco a poco la gente ya está saliendo más al espacio público, algunas personas están saliendo a trabajar, ¿cómo ves esta nueva normalidad para las personas LGTBIQ más en el espacio público? ¿Ves que va a haber alguna diferencia? ¿Vamos a regresar a lo mismo?
Yo en realidad creo que todavía es un terreno en disputa, ¿no? Lo que pasa es que la pandemia ha sacado lo peor de mucha gente, ¿no? Ha hecho que salte el racismo, el sexismo, la misoginia, la violencia de una gran parte de la población, pero al mismo tiempo también ha sacado lo más bonito de las personas, ¿no? Los lazos de solidaridad, de apoyo, de afecto, de amor, de acompañamiento, ¿no? Y en medio de todo esto, o sea, lo que nos toca es disputar los sentidos comunes para poder caminar hacia una sociedad con justicia y con igualdad. Y esto pasa por tener que cuestionarlo todo y cuestionar los temas de fondo, ¿no? O sea, la estructura, la constitución, la democracia. O sea, hemos vivido en medio de un país que se decía democrático, pero que podía convivir con los asesinatos contra las mujeres, pero que podía convivir con el acoso que sufrían, ¿no?, las mujeres y que seguimos sufriendo las mujeres en las calles. Y ya no solamente por los ciudadanos de a pie, sino ahora hemos visto el acoso estatal del que siempre estuvimos alertando a las feministas. Hemos visto, y no nos hacían caso, siempre nos tildaron de locas, ¿no? Pero ahora hemos visto cómo los medios de comunicación masivos han registrado como una menor, una adolescente, es dopada y intentada violar por personal policial. Y no nos creían, cuando las feministas lo alertábamos, nos dijeron que estábamos locas, que éramos unas exageradas, que no es posible que vayamos a nuestras casas, que nos metamos a cocinar. Entonces es curioso cómo esta pandemia ha servido para evidenciar todo esto. Yo creo que ese es el mejor momento en el que las feministas podemos salir a reclamar y a exigir una vida libre de violencia. Y lo podemos hacer porque en este contexto tan difícil hemos sido nosotras las feministas las que hemos puesto la cara. ¿Quiénes son las que están exigiendo eh, que se frenen esos paquetes laborales? ¿Quiénes son los que se están diciendo que se frenen esos paquetes ambientales, ecológicos? ¿Quiénes son los que están luchando por esas familias que han sido despedidas en ceses colectivos? ¿Quiénes somos las que estamos parando las ollas comunes, las que estamos empujando campañas de solidaridad? Somos nosotras, las feministas. ¿Dónde están los antiderechos que decían que defendían las familias? No están, se escondieron. Posiblemente estén comiendo en sus grandes edificios o grandes casas o grandes iglesias, o están viviendo una pandemia con abundancia gracias a los diezmos que han recolectado durante tantos años, ¿no? Olvidándose de miles de familias que han quedado sin ingresos porque miles de trabajadores se han quedado sin trabajo. Y no están aquí defendiendo a las familias. Estamos aquí, las feministas, luchando por una sociedad justa, distinta, construyendo la igualdad, ¿no? Y yo creo que lo que nos toca ahora es salir sin ningún tipo de ambigüedad a exigir lo que nos corresponde, una vida libre de violencia y una democracia que nos garantice derechos. Sí, estoy de acuerdo. Es una oportunidad ya que se ha visibilizado mucho, como mencionamos al inicio, estos quiebres en nuestra sociedad que vulnera a las personas como las mujeres, las personas que han quedado sin trabajo, a las personas de la comunidad. Y es una oportunidad para empezar a hablar sobre estos problemas, ya que desde el feminismo y desde el movimiento LGTBIQ+, hemos estado gritando esto desde hace años, pero no nos hacían caso. Hemos logrado pequeños avances, poco a poco, mesas de trabajo, articulaciones, pero todavía no hemos visto un cambio grande y contundente para que nos brinden nuestros derechos humanos. Y bueno, como mencionaste, es hora de salir sin ambigüedades y exigir nuestros derechos. Y justo ahora estamos en el mes del orgullo, ya que, o sea, este conversatorio se ha hecho en ese marco y quería preguntarte sobre cómo planeas celebrar o protestar durante este mes del orgullo, porque justamente no podemos ocupar el espacio público como antes lo hacíamos en la marcha. ¿Qué recomendarías a las personas de cómo puedan protestar ahora desde sus casas o desde donde estén en cuarentena para exigir nuestros derechos? Sí, yo creo que en realidad tenemos que llenar de colores nuestras casas, nuestros hogares, nuestras redes sociales, los medios de comunicación. Tenemos que inyectar arcoíris a todo lo que podamos, ¿no? O sea, hay que dejar claro que el orgullo no está en cuarentena.
y que las mascarillas no nos van a tapar la boca, no nos van a silenciar. Vamos a seguir aquí construyendo, denunciando, demandando, proponiendo y sobre todo vamos a seguir ayudándonos. Vamos a seguir amando con locura, con pasión, así no les guste. Y si les jode, pues que les joda, porque no vamos a dejar de amarnos. Vamos a seguir aquí continuando, estrechando lazos, construyendo una estrategia colectiva, comunitaria, desde los afectos, desde lo que nos brota, desde esas luchas que tenemos tatuadas en la piel, desde esas luchas que tenemos en las tripas, ¿no? Yo creo que en realidad para mucha gente el futuro es complejo, es difícil. Yo soy completamente optimista. Yo creo que en realidad la igualdad es algo que se va a dar así les dé diarrea a muchos antiderechos. Creo que es tan solo cuestión de tiempo, ¿no? A mí lo que me parece fundamental en este momento es que nosotras extendamos canales de comunicación, de socialización que nos permitan elaborar una estrategia colectiva, ¿no? Que nos permitan disputar el poder en todos los escenarios, en todos los sentidos. Yo creo que no es suficiente con 2 o 3 congresistas feministas. El Congreso tiene que estar lleno de mujeres feministas, el ministerio, el gabinete tiene que estar lleno de mujeres feministas, y cada uno de los espacios toma decisiones, ¿no? No sé, se me ocurre los rectorados de las universidades, el Tribunal Constitucional, las alcaldías, las municipalidades. O sea, en realidad tenemos que ver cómo terminamos reconfigurando este sistema creado por hombres y empezar o continuar construyendo un sistema desde la interseccionalidad, ¿no? Por y para el servicio todos los seres sintientes. Y cuando digo todos los seres sintientes, no me refiero solamente a las personas, ¿no? Sino en realidad me refiero a, a las plantas, a los animales, al agua, a nuestros recursos, a, me refiero a todo aquello que habita en medio de este mundo, a todos los seres sintientes, ¿no? Vivir en armonía. Y es una propuesta en realidad que estamos hace tiempo construyendo desde el ecofeminismo, desde ese feminismo interseccional que sigue interpelándose desde el cariño. Sí, estoy completamente de acuerdo y bueno, yo espero que pronto pueda verte a ti en el Congreso. Tú y muchas otras mujeres feministas y de la diversidad LGTBIQ+, necesitamos mayor representación porque sí, es bueno que tengamos algunos congresistas de la comunidad, pero necesitamos más, necesitamos una fuerza que realmente empuje y incentive la aprobación de las políticas públicas que necesitamos como comunidad, como urgentemente necesitamos una ley de identidad de género y matrimonio igualitario. Hay muchas familias homoparentales ahorita que también están en crisis debido a la pandemia, porque no son reconocidas por el Estado, y es muy importante de que todas las personas en este país tengamos nuestros derechos humanos como dictan los organismos internacionales. Y bueno, te agradezco, Gael, por tomar tu tiempo de hablar conmigo y bueno, comparemos. Y siento de que tu activismo y tu visibilidad aporta muchísimo a diversos movimientos, como hablaste de la interseccionalidad, es tan importante y tú justamente representas a muchas de esas luchas. Entonces te agradezco por todo el trabajo que haces, realmente siempre me inspira muchísimo verte en todas. Y, y bueno, sí, te deseo un feliz mes del orgullo, sigamos luchando. Sigamos, compañeras, hermanas, amigas, yo soy hincha de Paremos. Creo que en realidad es seguir construyendo espacios, ¿no? A pesar de las adversidades tenemos que seguir, continuar. Y yo creo que acá los derechos no caen del cielo, ¿no? O sea, los derechos se pelean, se consiguen. Y ya, pues no hay nada más que eso. O sea, creo que lo más poderoso es amar y ser felices a pesar de las adversidades. Claro, los derechos no se ganaron pidiendo por favor. No, los derechos se exigen con organización. Así que gracias a cada uno de ustedes. Espero que no sea la última oportunidad que podamos conversar. En realidad hay mucho que conversar, pero por ahora vamos a ponerle un punto seguido, ¿no? Exacto, sí, no, por supuesto. Nosotras siempre felices de hablar contigo. Así es. Genial. Un abrazote y muchas gracias por la oportunidad.
Un abrazo para ti también y Que viva, gracias a... ay, que viva el orgullo. ¡que viva el orgullo! Sí, feliz mes del orgullo para todos. Y muchas gracias por sintonizar esta conversación que hemos tenido sobre el espacio público le pertenece a todos, el marco del mes del orgullo LGTBIQ+. Sí, eso es todo. Muchas gracias. Hasta luego.